Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. El día de hoy nosotros vamos a explicar la capa física del modelo OSI, la capa 1. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Betsu Amadai, Juan Pablo, Cristian Atzel, Emanuel y su servidor Oscar Iván. Y bien, dando una breve introducción sobre esto, la capa física va a ser la encargada de darnos el medio por el cual nosotros nos vamos a conectar a una red o una red local. En este caso, esta surge a través de un cable o de forma inalámbrica. Y bien, para que se pueda dar la conexión de red, necesitamos de una tarjeta de red. Esta mejor conocida por sus siglas en inglés es NIC, Card Interface Network. Que bien, esta podría ser por ejemplo un router para conectarnos a un dispositivo móvil, o puede ser también un cable Ethernet que lo podemos conectar a un ordenador. Estas son necesarias para que se lleve a cabo la conexión de red. Y bien, cabe recalcar que este tipo de conexiones por medio de cable muchas veces no son de alto rendimiento o no son del mismo rendimiento. ¿Esto por qué? Porque depende mucho del fabricante o también de la intensidad de radiofrecuencia que haya, por ejemplo, en el router, en el caso cuando transfiere datos, o bueno, mejor dicho, la conexión con un dispositivo móvil. Esto surge por bastantes factores, ya sea la intensidad o en este caso si hay obstáculos de por medio entre el dispositivo móvil, ya sea un ordenador, con el router. Ahora también sería muy diferente el caso si lo conectamos con un cable Ethernet, ya que el cable Ethernet es directo con el ordenador. Perdón si se escucha ese carro, pero sí, es lo mismo con ese carro. Si se aleja, se escucha menos la intensidad del sonido, y es lo mismo con el dispositivo móvil. Si te alejas del router, pues va a ser menor intensidad y no va a haber una buena transferencia de datos, mejor dicho. También la transferencia de datos es por medio de bits. Esto es importante recalcarlo. Y pues también existen otros tipos de medios por el cual se transfieren datos, pero eso ya lo explicará otro compañero. Ahora bien, mi compañero Manuel pasará a explicar las funciones del modelo OSI o la capa física. Después de la introducción que nos dio nuestro compañero Oscar a través de la capa física, queda definir cuáles son las funciones principales dentro de esta capa física. Pero antes de eso debemos saber cuál es el lenguaje con el que se comunica el ser humano a la computadora, que es el sistema binario, que se encarga de ser de dos dígitos: el 0, que significa apagado, y el 1, que significa encendido. Ahora sí, la principal función de la capa física es enviar y recibir información a través de medios. Por ejemplo, los pares trenzados, que también se puede decir o cobre, pero excepto de el RS-232 y el EIA-232. También puede ser a través de fibra óptica, de aire, vías de ondas, o mediante inalámbrica, que es lo que más ocupa ahorita en estos tiempos. También una de las funciones que se encuentran de esta capa física es la garantización con la conectividad, no la fiabilidad de datos, eso no. También se puede encargar de la configuración de los medios físicos, como los conectores y consolas.
También te puede decir las especificaciones eléctricas como los kilowatts, los joules. Eso también se encuentra dentro de la capa física. Otra de las funciones que se encuentran aquí es la codificación del sistema binario, que es lo que se hace al principio. Se ingresa al sistema binario, se codifica y la capa física lo convierte en pulsaciones que viajan a través de los cables que los mencioné anteriormente. Y ya el otro dispositivo que se encuentra es el que recibe esa información y luego la descodifica. Eso sería todo de mi parte. Seguimos con mi compañera. A continuación a mí me toca decir los tipos de cables. El UTP es el tipo más común de pares trenzados sin blindaje utilizados ampliamente en redes Ethernet. El STP, a diferencia del UTP, tiene una capa de protección metálica alrededor de los cables de par trenzados para reducir interferencias. El cable coaxial grueso es un cable grueso utilizado en redes Ethernet antiguas y ofrece mayor longitud de segmento. El cable coaxial delgado es un cable delgado que reemplazó al cable coaxial grueso en las redes Ethernet. Es más flexible y tiene mayor longitud de segmento. El cable de fibra óptica multimono y monomono. La fibra óptica utiliza pulsos de luz para transmitir datos a velocidades muy altas. El cable de par trenzado, blindado y apantallado, FTP y STP, tiene una capacidad adicional de protección para reducir interferencias electromagnéticas. Cable de par trenzado de cobre plano, se utiliza en conexiones telefónicas y redes de computadoras. La capa física es la primera y más baja del modelo OSI, que define los estándares para la comunicación entre los sistemas. Su función principal es establecer, mantener y terminar la conexión física entre los dispositivos y transmitir los datos como un flujo de bits. Algunas tecnologías que se basan en la capa física son el Ethernet, el Wi-Fi, el Bluetooth y el USB. Los componentes del Physical Layer. Son varios componentes de hardware que garantizan el cumplimiento de las especificaciones de la capa física. Estos se dividen en componentes pasivos, las cuales son como antenas, cables y conectores. Componentes activos, las cuales son como repetidores, hubs y tarjetas de red. Complementando lo que había dicho mi compañero Manuel, todo lo que viaja como segmento paquete o trama se convierte en bits por la capa de enlace de datos, para que a partir de la capa física, dependiendo del medio que se haya seleccionado la conexión, se comparta. Como ya se había mencionado, para que dos dispositivos se comuniquen y se interprete lo que se le mande, se utiliza el lenguaje binario. Es por ello que el bits, cuya representación podemos ver en esta imagen, que cuando el valor del bit se va hacia abajo se interpreta con un 0 y cuando sube con un 1. En cuanto a la señalización, básicamente es como el valor del bit se va a interpretar en el medio. Como por ejemplo cuando utilizamos fibra óptica, lo que nos vamos a encontrar son colores, manchas, mejor conocidos como pulsos de luz, que dependiendo si el color es más intenso o más bajo, se van a dar a conocer los valores. Igual nos vamos a encontrar lo que son conexiones inalámbricas, lo que es la amplitud modulada y la frecuencia modulada, que tienen como representación ondas cuadradas, ondas senoidales y microondas. A continuación me toca decir algunos protocolos. El protocolo Wire es un sistema de protección de protocolo en serie, transmisión y recepción. También puede utilizarse como fuente de alimentación. El protocolo Bluetooth es el estándar de sector para transmitir datos a corta distancia. Y Carrier es el sistema de portadora para la transmisión digital simultánea en diferentes llamadas telefónicas. El cable Ethernet es un tipo de conexión comúnmente estandarizado que tiene una transferencia de datos de 10 MB por píxeles o 100 MB por píxeles hasta 1500 bytes por paquete. También tenemos el tipo de conexión Firewire, que es un tipo de conexión en tiempo real para diferentes dispositivos, como vendría a ser un ordenador o un disco duro. Este tipo de conexión también es conocido por su nombre técnico, que vendría a ser IEEE y EEE, que en español significa Instituto de Ingeniería Eléctrico y Electrónica. Y bien, este tipo de conexión también solía ser utilizado por Apple, mejor dicho, fue creado por ellos y solía ser utilizado, pero ya lo cambiaron.
a su tipo de conexión actual. Y también tenemos el tipo de conexión GMS. El tipo de conexión del GMS, por sus siglas en español, significa Sistema Global de Comunicaciones Móviles, que este es un tipo de conexión de radiofrecuencias. Suele ser muy utilizado suele ser utilizado para dispositivos móviles, ya que es un tipo de conexión de radiofrecuencias, como vendría a ser el Wi-Fi, por ejemplo. PCI Express es un bus de comunicación de datos punto a punto o dedicado mejora del bus paralelo. SONET o CHD son protocolos de comunicación que sirven para la transmisión de alta velocidad de señales de voz y datos entre redes de fibra óptica de todo el mundo. ISDN. El ISDN es la red digital de servicios integrados. Esta establece los estándares para las transmisiones de voz, video, datos y otras señales digitales. El protocolo IE 802.15.4 define los conceptos para la modelación de señales, le da una estructura a los paquetes y un formato a la trama para la recepción y el envío de datos. Igual, permite un control de acceso a las redes inalámbricas por transmisión de datos a tasas bajas. El IRDA o Infrared Data Association define los conceptos físicos para la comunicación a través de luz infrarroja y modulación de señales. El DSL o Digital Subscriber Line permite el compartimiento de archivos a altas velocidades mediante una infraestructura telefónica. El protocolo USB o Universal Serial Bus define la topología física de la conexión USB, incluyendo el tipo de cable, los conectores y la asignación de pines. Especifica la codificación y modulación de señales eléctricas para la transmisión de datos entre dispositivos USB. El protocolo X10 define la modulación de señales eléctricas para transmitir comandos a través de la red eléctrica. Garantiza una comunicación confiable de un dispositivo a otro. El protocolo B.92 define la modulación y demodulación de señales analógicas para la transmisión de datos a través de líneas telefónicas. También especifica la frecuencia, amplitud y la forma de onda para representarla en la transmisión analógica. Yo les hablaré sobre la importancia del ancho de banda en la capa física del modelo OSI. El ancho de banda cumple una función fundamental, ya que determina la cantidad máxima de datos que se pueden transmitir a través del medio físico en un periodo de tiempo determinado. También es importante ya que determina la capacidad de transmisión del medio y establece la velocidad máxima a la que el bit se va a transmitir. Cuando el ancho de banda es alto, puede transmitir más información en un corto periodo, lo que implica una mayor comunicación. Por otro lado, si tenemos un ancho de banda limitado o lento, puede reducir la velocidad de transmisión y la cantidad de datos que se pueden enviar en un momento dado. Bueno, en conclusión, es muy importante la capa física, conocerla. ¿Por qué? Porque forma parte de todo el modelo OSI. Y por supuesto, el modelo OSI es un estándar muy importante para conocer cómo funciona la transferencia de datos. No solamente existe el modelo OSI, hay otros modelos en Internet, pero este es el más conocido y es importante para adentrarse al mundo de las redes. Muchas gracias, profesor, por escuchar este video. Le pusimos mucho empeño, realmente no sabemos si fue lo mejor, pero esperemos que sí haya sido lo mejor. Muchas gracias y que se recupere pronto. Hasta luego.